Cuando pensamos en el currículo escolar, seguro se nos vienen a la mente asignaturas, contenidos, horas de clase y exámenes. Pero, ¿y si te dijera que esa visión está incompleta? Hay algo más. Algo que define si la escuela está formando personas integrales o simplemente acumuladores de información. Hoy vamos a hablar de los elementos complementarios del currículo. Estos elementos nos hacen preguntarnos qué tan amplio y profundo es el aprendizaje que ofrecemos. Son la clave para entender si estamos preparando a los estudiantes para la vida real. Así que, quédate conmigo, porque este tema te hará ver la educación de una forma completamente nueva y responder a una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de aprendizaje estamos realmente promoviendo en las aulas? Para empezar, viajemos un poco en el tiempo. Históricamente, el éxito educativo se medía por la cantidad de datos que un estudiante podía memorizar y repetir. El currículo era una lista de contenidos académicos y nada más. Pero con el tiempo, grandes pedagogos y pensadores empezaron a cuestionar esta idea. Se dieron cuenta de que aprender no es solo saber datos, sino desarrollar habilidades, actitudes, valores y formas de pensar. Es justo en ese momento de cambio cuando nacen los elementos complementarios del currículo. Hablamos de la formación en valores, la educación socioemocional, la convivencia, la creatividad, el pensamiento crítico, la ciudadanía, el cuidado del medio ambiente y la inclusión. Puede que no los veas como una materia formal con su propio horario, pero están ahí, atravesando todo lo que se hace en la escuela. Ahora, pues, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué son tan importantes? Su función principal es ampliar nuestra mirada sobre lo que significa aprender. El currículo no solo debe responder qué contenidos enseñar, sino también para qué, y sobre todo, qué impacto tendrá en la vida del estudiante. Los elementos complementarios son el puente que conecta lo que se aprende en la escuela con la realidad social, cultural y personal de cada uno. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Imagina una clase de ciencias naturales. El currículo tradicional se enfoca en que los estudiantes aprendan sobre ecosistemas y medio ambiente. Pero si integramos elementos complementarios, el aprendizaje se transforma. Los estudiantes no solo aprenden conceptos, sino que reflexionan sobre cómo cuidar su entorno, participan en proyectos ecológicos reales y desarrollan una actitud responsable con la naturaleza. El aprendizaje deja de ser solo conceptual para volverse también ético y social. ¿Ves la diferencia? Esto nos lleva a una reflexión muy importante sobre el volumen de los aprendizajes. Seguro has escuchado o incluso vivido la experiencia de un currículo sobrecargado de contenidos. Se busca cubrir una cantidad enorme de temas, pero esto rara vez garantiza un aprendizaje real y significativo. De hecho, un exceso de contenidos suele llevar a aprendizajes superficiales, fragmentados y que se olvidan al día siguiente del examen. Los elementos complementarios nos invitan a cuestionar esta lógica de más es mejor, porque más contenidos no siempre significan mejor educación. A veces, la clave está en reducir el volumen para poder profundizar en lo que realmente importa, para desarrollar competencias y fomentar la reflexión crítica. Por ejemplo, en lugar de obligar a los estudiantes a memorizar listas interminables de fechas históricas, ¿no sería más valioso que analizaran los procesos, entendieran las causas y consecuencias y conectaran el pasado con los problemas del presente? Ahí es donde el aprendizaje cobra vida y se vuelve útil. Y de la mano del volumen, hablemos de la amplitud de los aprendizajes. La amplitud se refiere a cuántas dimensiones de la persona abarca la educación. Un currículo realmente amplio no se enfoca solo en lo cognitivo, en el conocimiento puro y duro. También incluye lo emocional, lo social, lo ético y lo cultural. Y adivina qué, son los elementos complementarios los que garantizan esa amplitud. Pensemos en una clase de matemáticas. Tradicionalmente, lo único que se evalúa es si el estudiante resuelve correctamente un problema, y con eso, fin de la historia. Pero si incorporamos elementos complementarios, la evaluación se expande. También valoramos cómo trabaja en equipo para encontrar la solución, cómo argumenta sus procedimientos, cómo maneja la frustración frente a un error
Y, lo más importante, cómo aplica las matemáticas a situaciones de su vida cotidiana. De esta manera, las matemáticas dejan de ser una materia abstracta y se convierten en una herramienta poderosa y con sentido. Ahora, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Desde la planificación curricular, los elementos complementarios deben ser una prioridad intencionada. No basta con mencionarlos en un documento bonito que nadie lee. Tienen que estar presentes en los objetivos de aprendizaje, en las metodologías que usamos en clase y, por supuesto, en la forma en que evaluamos. Si una escuela dice que promueve la educación en valores, su planificación debe incluir actividades, proyectos y criterios de evaluación que demuestren ese compromiso. No es algo que pasa por arte de magia, es algo que se diseña y se construye día a día. Y hablando de evaluación, aquí estos elementos también son revolucionarios. Evaluar solo contenidos nos da una foto muy limitada de lo que un estudiante ha aprendido. Para tener la imagen completa, necesitamos incorporar evaluaciones formativas. Autoevaluaciones donde el estudiante reflexione sobre su propio proceso. Coevaluaciones entre compañeros y observaciones directas que nos permitan valorar ese desarrollo integral. En resumen, los elementos complementarios del currículo no son un adorno. Son el corazón de una educación más humana y completa. Nacieron para recordarnos que la escuela no es una fábrica de conocimientos, sino un espacio para formar personas. Reflexionar sobre el volumen y la amplitud de lo que enseñamos nos permite diseñar experiencias de aprendizaje más equilibradas, relevantes y conectadas con los desafíos del siglo XXI. Como futuros docentes, profesionales de la educación o simplemente como ciudadanos interesados en un futuro mejor, nuestro reto no es enseñar más, sino enseñar mejor, con sentido, con profundidad y con amplitud. Los elementos complementarios son una invitación constante a repensar qué aprendizajes valen realmente la pena y cómo la escuela puede contribuir al desarrollo pleno y feliz de cada estudiante. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para seguir explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Nos vemos en el próximo video.